Sí, plantando el árbol. Bravo, dijo Aslan, con una voz que hizo temblar la tierra. Entonces Diggory supo que todos los narnianos habían escuchado esas palabras y que la historia de ellas se transmitiría de padres a hijos en aquel nuevo mundo por cientos de años y quizás para siempre. Pero Diggory no corría el menor peligro de envanecerse, pues no pensaba ni por asomo en eso ahora que estaba cara a cara frente a Aslan. Esta vez pudo mirar al león directo a los ojos. Había olvidado sus angustias y se sentía absolutamente satisfecho. Bravo, hijo de Adán, repitió el león. Has pasado hambre y sed y has llorado por esta fruta. Ninguna otra mano fuera de la tuya sembrará la semilla del árbol que será la protección de Narnia. Arroja la manzana hacia la ribera del río donde el suelo es blando. Diggory hizo lo que le decía. Todos se habían quedado tan callados que podías escuchar el ruido sordo en el lugar donde cayó entre el barro. Ha sido bien lanzada, dijo Aslan. Ahora procederemos a la coronación del rey Francisco de Narnia y de Helena, su reina. Los niños repararon en ellos por primera vez. Estaban ataviados con extraños y bellos vestidos, y de sus hombros caían elegantemente suntuosos mantos, cuyos ruedos sostenían 4 enanos, el del rey, y 4 ninfas del río, el de la reina. Llevaban la cabeza descubierta. Helena se había dejado el pelo suelto, lo que había mejorado grandemente su apariencia. Pero no era ni el pelo ni los trajes lo que los hacía lucir tan distintos de lo que eran antes. Sus rostros tenían una nueva expresión, especialmente el del rey. Se borró toda la mordacidad, astucia y espíritu pendenciero que había adquirido siendo un cochero en Londres, y la valentía y la bondad que siempre había tenido se hicieron más evidentes en él. Quizás sería el aire del nuevo mundo que lo ocasionó, o el hablar con Aslan, o ambas cosas. Te lo juro, susurró Volante al oído de Polly, mi antiguo amo ha cambiado casi tanto como yo. Pero si es un verdadero amo ahora. Sí, pero no zumbes en mi oído de esa manera, dijo Polly. Me haces cosquillas. Y ahora, dijo Aslan, algunos de ustedes deshagan esa maraña que hicieron con aquellos árboles, para que podamos ver qué encontraremos allí. Diggory vio que en el lugar donde 4 árboles crecían muy juntos, todas sus ramas habían sido ligadas o atadas juntas con varillas para formar una suerte de jaula. 2 elefantes con sus trompas y unos cuantos enanos con sus pequeñas hachas lograron deshacerla rápidamente. Dentro había 3 cosas. Una era un árbol nuevo que parecía hecho de oro, la segunda era un árbol nuevo que parecía hecho de plata, pero la tercera era un miserable objeto con sus ropas embarradas, sentado con el cuerpo encorvado en medio de ellos. Cielos, murmuró Diggory, mi tío Andrés. Para explicarse todo esto, hay que volver atrás un poco. Como recordarás, las bestias habían tratado de plantarlo y de regarlo. Cuando el riego lo ayudó a recuperar el sentido, se encontró calado hasta los huesos, enterrado hasta los muslos en la tierra que rápidamente se convertía en barro y rodeado por mayor cantidad de animales salvajes que lo que hubiera jamás soñado en toda su vida. No es de extrañar, tal vez, que se haya puesto a gritar y a aullar. Como sea, fue bueno, porque así terminó por convencer a todos hasta el jabalí de que estaba vivo. De modo que lo desenterraron otra vez. Sus pantalones se encontraban ahora en un estado realmente vergonzoso. En cuanto tuvo las piernas libres trató de escapar, pero un rápido lazo de la trompa del elefante alrededor de su cintura puso enseguida fin al intento. Todos pensaron entonces que debían guardarlo con cuidado en alguna parte hasta que Aslan tuviera tiempo de venir a verlo y decir qué debía hacerse con él. Hicieron, por tanto, una especie de jaula o corral en torno a él. Después le ofrecieron todo lo que se les ocurrió para que comiera. El burro recogió rumas de cardos y se los arrojó dentro, pero el tío Andrés no dio muestras de interesarse en ellos. Las ardillas lo bombardearon con una andanada de nueces, pero él lo único que hizo fue taparse la cabeza con sus manos y tratar de esquivarlas. Numerosos pájaros volaron de aquí para allá diligentemente dejándole caer gusanos. El oso fue particularmente cariñoso. En la tarde encontró un nido de abejas salvajes y en vez de comérselo él, lo que le hubiera gustado muchísimo esta noble criatura, se lo trajo al tío Andrés. Pero este fue el peor fracaso de todos. El oso lo lanzó como una pelota por encima del cerco y, desgraciadamente, le pegó de lleno en la cara al tío Andrés. No murieron todas las abejas. El oso, a quien no le habría importado nada que lo golpeara en plena cara un panal de miel, no pudo entender por qué el tío Andrés se hacía atrás tambaleándose, y resbalaba, y se sentaba en el suelo. Y fue pura mala suerte que se sentara en el montón de cardos. Y de todas maneras, como dijo el jabalí, una buena cantidad de miel fue a parar a la boca de la criatura y eso, obligadamente, tiene que haberle hecho bien.
y se estaban encariñando mucho con su extraño regalón y deseaban que Aslan les permitiera quedarse con él. Los más listos estaban seguros ahora de que al menos algunos de los ruidos que salían de su boca tenían cierto significado. Lo bautizaron con el nombre de Cognac, por lo a menudo que hacía ese ruido. Al final, sin embargo, tuvieron que dejarlo ahí esa noche. Aslan estuvo ocupado todo ese día dando instrucciones al nuevo rey y a la reina y haciendo otras cosas importantes, y no pudo preocuparse del querido Cognac. Con todas las nueces, manzanas, peras y plátanos que le habían tirado tuvo una bastante buena cena, pero no sería verdad si dijéramos que pasó una noche agradable. «Traigan a la criatura», dijo Aslan. Uno de los elefantes recogió al tío Andrés con su trompa y lo depositó a los pies del león. Estaba demasiado aterrado para moverse. «Por favor, Aslan», dijo Polly, «¿no podrías decir algo para quitarle el susto? Y después, ¿podría decirle algo para evitar que vuelva otra vez acá?» «¿Tú crees que quiere volver?», preguntó Aslan. «Bueno, Aslan», repuso Polly, «podría enviar a otra persona. Está tan entusiasmado con lo de la barra arrancada del farol que brotó y de allí creció un árbol de farol y cree. Él piensa solo disparates». «Niña», dijo Aslan. «Este mundo está estallando de vida en estos pocos días, porque el canto con el que lo traje a la vida aún permanece en el aire y retumba en el suelo. No durará mucho. Pero no puedo decirle esto a ese viejo pecador, y tampoco puedo consolarlo, él mismo se ha hecho incapaz de escuchar mi voz. Si le hablara, lo único que oirías serían gruñidos y rugidos. Oh, hijos de Adán, con qué inteligencia se defienden a sí mismos contra todo lo que puede hacerles un bien. Pero le daré el único regalo que todavía es capaz de recibir». Inclinó la cabeza con cierta melancolía, y sopló en la aterrada cara del mago. «Duerme», le dijo. «Duerme y aléjate por algunas pocas horas de todos los tormentos que has deseado para ti». De inmediato el tío Andrés se desplomó con los ojos cerrados y empezó a respirar sosegadamente. «Llévenlo más allá y tiéndanlo en el suelo», dijo Aslan. «Y ahora, enanos, demuéstrenme sus habilidades como herreros. Háganme 2 coronas para vuestro rey y vuestra reina». No podrías soñar la cantidad de enanos que se precipitaron hacia el árbol dorado. Lo deshojaron totalmente y también le arrancaron algunas ramas antes de que alcanzaras a decir Jesús. Y entonces los niños pudieron ver que no solamente parecía dorado, sino que era de real y blando oro. Había surgido, por supuesto, del lugar donde cayeron los soberanos del bolsillo del tío Andrés cuando lo pusieron de cabeza, igual que el árbol plateado había brotado de las medias coronas. De la nada, o así lo parecía, salieron a relucir rumas de maleza para leña, un pequeño yunque, martillos, tenazas y fuelles. En un minuto, como les gustaba su trabajo a esos enanos, el fuego ardía, los fuelles rugían, el oro se fundía, los martillos tintineaban. 2 topos, a quienes Aslan había puesto a cavar, que era lo que más les gustaba desde muy temprano, volcaron un montón de piedras preciosas a los pies de los enanos. Bajo las hábiles manos de los diminutos herreros, 2 coronas empezaron a tomar forma, no esas cosas pesadas y feas como las modernas coronas europeas, sino unos ligeros, delicados, bellamente labrados cintillos que realmente podías usar y verte más elegante. La del rey tenía rubíes engastados, y la de la reina, esmeraldas. Una vez que las enfriaron en el río, Aslan hizo a Francisco y Elena arrodillarse ante él y les colocó las coronas sobre sus cabezas. Luego les dijo: «Levántense, rey y reina de Narnia, padre y madre de muchos reyes que reinarán en Narnia y en las islas y en Archenland. Sean justos y clementes y valerosos. La bendición esté con ustedes». Entonces todos aplaudieron o aullaron o relincharon o barritaron o batieron sus alas y la pareja real se quedó de pie con un aire solemne y un poquito tímido, pero extremadamente noble en su timidez. Y cuando Diggory todavía aplaudía, escuchó a su lado la voz profunda de Aslan: «Miren». La muchedumbre volvió la cabeza y entonces todos exhalaron un profundo suspiro de asombro y deleite. A poca distancia, sobresaliendo por sobre sus cabezas, vieron un árbol que, con toda certeza, no estaba ahí antes. Debía haber crecido silenciosamente, pero con la ligereza con que se despliega una bandera cuando la izas en el asta, mientras ellos estaban ocupados con la coronación. Sus ramas extendidas más parecían dar luz que sombra, y unas manzanas de plata asomaban como estrellas debajo de cada hoja. Pero fue más bien el aroma que despedía, más aún que la apariencia, lo que hizo que cada cual retuviera el aliento. Por unos momentos nadie pudo siquiera pensar en otra cosa. «Hijo de Adán», dijo Aslan, «sembraste bien. Y ustedes, narnianos, que vuestra primera preocupación sea cuidar este árbol, pues es vuestro escudo.
La bruja de quien les hablé ha huido hacia el norte del mundo, allí vivirá, fortaleciéndose en magia negra. Pero en tanto florezca ese árbol, jamás vendrá a Narnia. No se atreve a acercarse a 1000 metros del árbol, porque su aroma, que es dicha y vida y salud para ustedes, es muerte y horror y desesperación para ella. Todos contemplaban con gran solemnidad el árbol cuando de súbito Aslan giró la cabeza desparramando dorados destellos de luz que salían de su melena y fijó sus inmensos ojos en los niños. «¿Qué pasa, niños?», preguntó, pues los sorprendió justo en el momento en que susurraban entre ellos y se daban de codazos. «Oh, Aslan, señor», balbuceó Diggory, enrojeciendo. «Olvidé decírtelo. La bruja ya ha comido una de esas manzanas, una de la misma especie de esa de donde proviene aquel árbol». En realidad, no dijo todo lo que pensaba, pero Polly de inmediato lo dijo por él. Diggory siempre tenía más miedo que ella de parecer tonto. «Así es que pensamos», Aslan, dijo ella, «que debe haber algún error y que a ella en realidad no le molesta el olor de aquellas manzanas». «¿Por qué piensas así, hija de Eva?», preguntó el león. «Bueno, ella se comió una». «Niña», replicó Aslan, «es por eso que ahora la horrorizan. Es lo que les sucede a los que cogen y comen frutas en el momento inoportuno y de la manera incorrecta. La fruta es buena, pero ellos la aborrecerán para siempre». «Ja, ya entiendo», dijo Polly. «Y supongo que como ella la tomó indebidamente no le hará efecto. Quiero decir, no la hará joven para siempre y todo eso». «Ay de nosotros», dijo Aslan, moviendo la cabeza Lara. «Las cosas siempre operan de acuerdo a su naturaleza. Ella ha logrado lo que ansiaba, su corazón tiene una fuerza incansable y sus días no tienen fin, como una diosa. Pero la eternidad de los días con un corazón perverso es solo la eternidad de la infelicidad, y ella ya ha comenzado a conocerla. Todos logran lo que quieren, no siempre les agrada». Yo casi comí una también», Aslan murmuró Diggory. «¿En mí? Sí, en ti sí, hijo», dijo Aslan. «Porque la fruta siempre tiene efecto, debe tener efecto, pero no tiene un efecto feliz sobre quien la ha cogido por su propia voluntad. Si cualquier narniano, espontáneamente, hubiera robado una manzana y la hubiera plantado aquí para proteger a Narnia, protegería a Narnia. Pero lo haría convirtiendo a Narnia en otro imperio fuerte y cruel como Charn, no la tierra amable que yo quiero que sea. Y la bruja te tentó para que hicieras algo más, ¿no es así, hijo mío?» «Sí, Aslan. Quería que llevara una manzana para mi madre». «Comprende, pues, que la habría sanado, pero no para tu dicha ni la suya. Llegaría un día en que tanto tú como ella habrían mirado hacia atrás y hubieran dicho que habría sido mejor que ella hubiese muerto de aquella enfermedad». Y Diggory no pudo decir nada, pues las lágrimas lo ahogaban y perdió toda esperanza de salvar la vida de su madre. Pero al mismo tiempo supo que el león sabía lo que hubiese sucedido, y que podían haber cosas mucho más terribles aún que perder por la muerte a alguien a quien quieres. Pero Aslan volvió a hablar. «Eso es lo que hubiera ocurrido, hijo, con la manzana robada. No es lo que sucederá. Lo que te doy ahora traerá alegría. En tu mundo no dará la vida eterna, pero sanará. Ve. Coge para ella una manzana del árbol». Por unos segundos, Diggory apenas lograba entender. Era como si todo el mundo se hubiera vuelto al revés. Y entonces, como alguien en sueños, fue caminando hacia el árbol, y el rey y la reina lo aplaudían y todas las criaturas también lo aplaudían. Arrancó la manzana y la puso en su bolsillo. Luego regresó junto a Aslan. «Por favor», le dijo, «¿podemos volver a casa ahora?». Olvidó decir gracias, pero tuvo la intención, y Aslan comprendió. XV El fin de esta historia y el principio de todas las demás. «No necesitan anillos cuando estoy con ustedes», dijo la voz de Aslan. Los niños parpadearon y miraron en torno a ellos. Estaban otra vez en el bosque entre los mundos. El tío Andrés yacía en el pasto, todavía dormido. Aslan estaba al lado de ellos. «Vengan», dijo Aslan, «ya es tiempo de que se vayan de vuelta. Mas hay dos cosas que debemos tratar antes, una advertencia y una orden. Miren aquí, niños». Miraron y vieron un pequeño hueco en la hierba, con un fondo pastoso, tibio y seco. «La última vez que estuvieron aquí», dijo Aslan, «ese hueco era una poza, y al saltar dentro de ella llegaron al mundo donde un sol mortecino alumbraba las ruinas de Charn. Ya no existe esa poza. Ese mundo se acabó, como si jamás hubiera existido. Que a la raza de Adán y Eva les sirva de advertencia». «Sí, Aslan», dijeron ambos niños. Mas Polly agregó: «Pero no somos tan malos como ese mundo, ¿no es cierto, Aslan?». «No todavía, hija de Eva», dijo él. «No todavía. Pero empiezan a asemejársele mucho.
No hay seguridad de que algún malvado de tu raza no descubra algún secreto tan perverso como la palabra deplorable y la use para destruir todo lo viviente. Y pronto, muy pronto, antes de que ustedes sean un anciano y una anciana, grandes naciones de vuestro mundo serán gobernadas por tiranos a los que les tendrán sin cuidado la felicidad y la justicia y la clemencia, igual que a la emperatriz Jadis. Que vuestro mundo tenga cuidado. Esa es la advertencia. Ahora, la orden. En cuanto puedan, quítenle a ese tío de ustedes sus anillos mágicos y entiérrenlos de manera que nadie pueda volver a usarlos. Los dos niños estaban mirando el rostro del león mientras decía estas palabras. Y de repente nunca supieron exactamente cómo pasó. Su cara pareció ser un mar de olas doradas en el cual flotaban, y los envolvía tal dulzura y poder, y los cubría y se adentraba en ellos, que tuvieron la sensación de que jamás antes habían sido realmente felices o sabios o buenos, ni siquiera habían estado vivos y despiertos. Y el recuerdo de aquel momento no los abandonó nunca, de modo que durante toda su vida, si alguna vez estaban tristes o tenían miedo o rabia, la imagen de toda esa bondad dorada, y el sentimiento de que aún estaba ahí, muy cerca, justo a la vuelta de la esquina o justo detrás de alguna puerta, volvía a su memoria y les daba la seguridad, en lo profundo de sus almas, de que todo estaba bien. Al minuto siguiente, los tres con el tío Andrés despierto ya cayeron dando volteretas en medio del ruido, el calor y el olor penetrante de Londres. Estaban en la vereda frente a la puerta de calle de los Ketterley, y fuera de que la bruja, el caballo y el cochero habían desaparecido, todo lo demás era exactamente igual a cuando ellos se fueron. Ahí estaba el farol, con un brazo menos, ahí estaban los restos del coche de puesta, y ahí estaba el gentío. Todavía comentaban, y algunos se arrodillaban junto al policía herido, diciendo cosas como «está volviendo en sí» o «¿cómo te sientes ahora, mi viejo?» o «la ambulancia llegará en un periquete, caracoles». Pensó Diggory. Creo que durante toda la aventura acá no ha pasado el tiempo. La mayoría de la gente buscaba frenética a Jadis y al caballo. Nadie prestó atención a los niños, pues nadie los vio irse ni nadie se dio cuenta de que hubieran regresado. En cuanto al tío Andrés, tanto por el estado de sus ropas como por la miel en su cara, nadie habría podido reconocerlo. Afortunadamente la puerta de calle de la casa estaba abierta y la criada seguía parada en el portal gozando de la diversión que ella estaba pasando esa muchacha. Y los niños no tuvieron ningún problema en hacer entrar apresuradamente al tío Andrés a la casa antes de que nadie pudiera preguntar nada. Él corrió escalera arriba antes que los niños. Al principio, ellos temieron que se dirigiera a su desván y pretendiera esconder los restantes anillos mágicos. Pero no tuvieron de qué preocuparse. En lo que iba pensando era en la botella dentro del ropero. Desapareció en el acto en su dormitorio y cerró la puerta con llave. Cuando volvió a salir, en lo que no tardó mucho, vestía su bata de levantar y se fue derecho al baño. «¿Puedes ir tú a buscar los otros anillos, Polly?», dijo Diggory. «Yo quiero ir a ver a mi mamá». «Claro. Nos vemos más tarde», repuso Polly y subió a toda carrera las escaleras al desván. Entonces Diggory esperó un minuto para recuperar el aliento, y entró suavemente al dormitorio de su madre. Y ahí estaba ella tendida, como la había visto tantas otras veces, apoyada en las almohadas, con una cara pálida y macilenta que te hacía llorar al verla. Diggory sacó de su bolsillo la manzana de la vida. Y tal como la bruja Jadis parecía distinta cuando la veías en nuestro mundo en vez de en el suyo propio, así la fruta de aquel jardín montañoso se veía también diferente. Había, por supuesto, toda suerte de cosas coloridas en la habitación: el cubrecama de todos colores, el papel de las murallas, el rayo de sol que entraba por la ventana y la bonita bata de la mamá, de un color celeste. Pero en el momento en que Diggory sacó la manzana de su bolsillo, todas esas otras cosas parecieron tener apenas un leve colorido. Todas, hasta el rayo de sol, se veían desteñidas y deslucidas. El fulgor de la manzana lanzaba extrañas luces al techo. No valía la pena mirar ninguna otra cosa, y en verdad no podías mirar nada más. Y el aroma de la manzana de la juventud era como si hubiera una ventana en la habitación que abriera hacia el cielo. «Oh, mi amor, qué lindura», exclamó la madre de Diggory. «Te la vas a comer, ¿no es cierto?», por favor, dijo Diggory. «No sé qué diría el doctor», repuso ella. «Pero en realidad, casi creo que puedo». Él la peló y la cortó y se la dio pedazo a pedazo. Y tan luego terminó de comerla, ella sonrió y su cabeza descansó en la almohada y se durmió un verdadero, natural y tranquilo sueño, sin ninguna de esas desagradables medicinas, que era, como sabía Diggory, lo que ella más necesitaba en el mundo. Y ahora estaba cierto de que su cara se veía un poquito diferente. Se inclinó y la besó con gran suavidad y salió silenciosamente de la habitación, con la ilusión en su alma,
se llevó el corazón de la manzana. Durante todo ese día, cada vez que miraba las cosas que lo rodeaban, y veía lo comunes y sin magia que eran, casi no se atrevía a tener esperanzas, pero cuando recordaba la cara de Aslan, sí esperaba. Esa tarde enterró el corazón de la manzana en el jardín de atrás. A la mañana siguiente, cuando vino el doctor a hacer su visita de rutina, Diggory se inclinó por encima de la baranda de la escala para escuchar. Oye que el doctor salía con la tía Letty y le decía: «Señorita Ketterley, este es el caso más extraordinario que he visto en toda mi carrera médica. Es como un milagro. No le diré nada al niño todavía, no quiero que se haga falsas ilusiones. Pero en mi opinión», entonces su voz empezó a hacerse demasiado baja para poder escucharla. Aquella tarde bajó al jardín y silbó la señal secreta que habían acordado con Polly. Ella no había podido volver el día anterior. «¿Cómo te fue?», dijo Polly, asomándose por encima de la muralla. «Quiero decir, con tu madre». Creo que todo irá bien», repuso Diggory. «Pero si no te importa, prefiero no hablar de eso todavía». «¿Qué pasó con los anillos?». «Ya los tengo», dijo Polly. «No te preocupes, todo está bien, estoy usando guantes. Vamos a enterrarlos». «Sí, vamos. Puse una marca en el lugar donde enterré ayer el corazón de la manzana». Entonces Polly pasó por sobre la tapia y juntos fueron a ese lugar. Pero, por lo que ocurrió, Diggory no habría tenido necesidad de marcar el sitio. Algo estaba brotando ya. No crecía dejándote verlo crecer como lo habían hecho los árboles nuevos en Narnia, pero ya asomaba bastante del suelo. Con una paleta enterraron todos los anillos mágicos en un círculo azul alrededor. Cerca de una semana después se tuvo la seguridad de que la madre de Diggory estaba mejorando. 15 días más tarde ya estaba en condiciones de sentarse afuera en el jardín. Y un mes después la casa entera se había transformado en un lugar distinto. La tía Letty hacía todo lo que a su hermana le gustaba. Se abrieron las ventanas, se corrieron las sucias cortinas para dar más luz a las habitaciones, había flores frescas por todas partes, y cosas más agradables para comer, y se afinó el viejo piano y la mamá volvió a cantar otra vez, y jugaba tanto con Diggory y Polly que la tía Letty dijo palabra: «Mabel, que eres la más niña de los tres. Cuando las cosas van mal, verás que por lo general se descomponen durante cierto tiempo, pero cuando las cosas principian a ir bien, a menudo se van haciendo cada vez mejores». Luego de aproximadamente 6 meses de esta vida encantadora, llegó una larga carta del papá desde India, que traía maravillosas noticias. Había muerto el anciano tío abuelo Kirk y esto significaba, al parecer, que él era ahora inmensamente rico. Iba a retirarse y volvería de la India para siempre jamás. Y la enorme casa de campo, de la que Diggory oyó hablar toda su vida y que jamás había visto, sería su hogar de ahora en adelante. La gran casa con las armaduras, los establos, los caniles, el río, el parque, los invernaderos, los viñedos, los bosques, y las montañas al fondo. Por eso Diggory se sentía absolutamente seguro, igual que tú, de que todos iban a vivir felices para siempre. Pero a lo mejor tú querrás saber un par de cosas más. Polly y Diggory fueron siempre grandes amigos y ella venía casi todas las vacaciones a quedarse con ellos en su preciosa casa de campo, y ahí aprendió a montar y a nadar y a lechar vacas y a cocinar y a escalar. En Narnia las bestias vivieron en gran paz y alegría y ni la bruja ni ningún otro enemigo vino a causar problemas en esa tierra agradable durante muchos cientos de años. El rey Francisco y la reina Elena y sus hijos vivieron muy felices en Narnia y su segundo hijo llegó a ser rey de Archenland. Los muchachos se casaron con las ninfas y las muchachas se casaron con los dioses de los bosques y con los dioses de los ríos. El farol plantado por la bruja sin saberlo iluminaba día y noche la selva de Narnia, y el lugar donde se levantaba llegó a ser llamado el páramo del farol. Y cuando, cientos de años más tarde, otra niña de nuestro mundo llegó a Narnia en una noche de nevazón, encontró esa luz aún brillando. Y esa aventura estaba, de cierta manera, conectada con las que les he contado recién. Fue así. El árbol que brotó de la manzana que Diggory plantó en el jardín de atrás, vivió y creció hasta convertirse en un árbol magnífico. Al crecer en el suelo de este mundo, alejado del sonido de la voz de Aslan y del aire joven de Narnia, no dio manzanas que pueden hacer revivir a una mujer moribunda como la madre de Diggory había revivido, pero en cambio dio manzanas mucho más lindas que todas las de Inglaterra, y te hacían mucho bien, aunque no eran totalmente mágicas. Pero en su interior, dentro de su propia savia, el árbol, por así decirlo, nunca olvidó a aquel otro árbol en Narnia al que pertenecía. A veces se movía misteriosamente cuando no había viento. Yo creo que cuando ocurría esto era que había grandes ventarrones en Narnia y el árbol inglés temblaba porque, en ese momento, el árbol narniano se sacudía y oscilaba en medio de un fuerte vendaval del sudoeste.
Sin embargo, como fuere, más tarde se probó que todavía había magia en su madera. Pues cuando Diggory era ya de mediana edad y un famoso sabio, un profesor, y un gran viajero en aquel tiempo y era propietario de la antigua casa de los Ketterley, hubo una gran tormenta en todo el sur de Inglaterra que derribó el árbol. No pude soportar que fuera simplemente trozado para hacer leña, e hizo fabricar con parte de la madera un ropero que puso en su gran casa de campo. Y aunque él mismo no descubrió las propiedades mágicas de aquel ropero, alguien lo hizo. Ese fue el principio de todas las idas y venidas entre Narnia y nuestro mundo, que puedes leer en otros libros. Cuando Diggory y su familia se fueron a vivir a la gran casa de campo, se llevaron al tío Andrés para que viviera con ellos, pues el padre de Diggory dijo: «Tenemos que tratar de mantener al viejo apartado del mal, y no es justo que la pobre tía Letty tenga que cargar siempre con él». El tío Andrés no volvió nunca más a ensayar su magia en todo el resto de su vida. Había aprendido la lección, y en su vejez se puso más agradable y menos egoísta de lo que había sido antes. Pero siempre le gustaba llevar a las visitas al salón del billar para contarles historias acerca de una misteriosa dama, de gran familia real, extranjera, con quien había paseado por Londres. Tenía un carácter endemoniado, decía. Pero era una mujer divina, señor, una mujer divina.